La situación en el este europeo, o el este de Rusia, con la frontera de Rusia con Ucrania, tiende a escalarse, pero no solamente la frontera de Rusia con Ucrania, sino también la frontera de Rusia con Suecia y Finlandia. Las declaraciones que han dado los máximos dirigentes de estas dos naciones crean tensiones en el mundo. Los precios del petróleo siguen en ascenso, la inflación en Estados Unidos es una de las mayores y en Inglaterra es la mayor inflación que ha vivido ese país en los últimos 70 años. Estas y otras noticias la tendrá usted en breve a través de El Otro Enfoque con Darío Cuba. Yo soy Tito Olivo y voy a analizar con ustedes en detalle. Antes de irnos al receso, quiero decirles que este espacio se transmite de lunes a jueves a las 9 de la noche. Y usted nos puede sintonizar en el 252 de WinTVO o buscando en su dispositivo inteligente cananga.tv, y ahí usted va a recibir nuestra señal a las 9 de la noche, hora de República Dominicana. Si usted no puede hacer esto a esa hora, usted puede registrarse en YouTube y buscar El Otro Enfoque de Darío Cuba y puede recibir nuestra propuesta. Si esta es de su agrado, usted la puede compartir en su red de relacionado y darle me gusta. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95% fijas hasta 3 años. Ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cananga Radio está siendo programada por Marcio Ureña. Marcio Ureña es un experto en programación de radio. Él ha construido en Cananga Radio una programación limpia, educativa y cultural para toda la familia. La puede colocar en su empresa y donde quiera que usted esté. Sintonice Cananga Radio en línea, una programación de Marcio Ureña. No sé qué, que los mató el tiempo y la ausencia. Saludos amigos, me da mucho gusto invitarlos a que vean todos los miércoles a las 8 de la noche Alma Bohemia con Lorenzo Núñez, solo por aquí, por Cananga Televisión. Pero su tren vendió boletos de ida y vuelta. Saludos amigos, les invito a ver todos los días a las 2 de la tarde Batiendo el Cobre con Rafael Percival.
Buenas tardes, dominicanos y dominicanas. Quien le habla, Rafael Percival, es general de nuestra Fuerza Armada. Estaremos todos los días por aquí en el programa Batiendo el Cobre. Solo por Cananga Televisión. Espere todos los días la primera parte de El Matutino de Cananga con Miguel Colas, donde estaremos ofreciendo entrevistas, comentarios, análisis, deportes y mucho más. La primera parte de El Matutino de Cananga a las 8 de la mañana con Miguel Colas, solo por aquí, por Cananga Televisión. Suecia y Finlandia han planteado ingresar a la OTAN. Estas dos naciones hacen frontera con Rusia y Rusia ha planteado que la extensión de la OTAN hacia el este va a traer conflicto y ha traído conflicto. Todos recordamos que la situación que se vive en Ucrania en el día de hoy es debido a que Ucrania tuvo la intención de expandir la frontera de la OTAN. Podemos recordar que Suecia y Finlandia, aunque no fueron naciones socialistas y que hacían frontera con Rusia, nunca pertenecieron a la OTAN. Y esto permitió una cierta estabilidad. Si Suecia y Finlandia deciden ingresar a la OTAN y la OTAN la acepta como miembro, estas naciones podrían poner armas nucleares en sus territorios donde se podría atacar a Rusia y no podría haber una respuesta porque los misiles pudieran caer antes de 5 minutos en Moscú. Toda esta situación ha traído como consecuencia movimiento de tropas rusas hacia la frontera de Finlandia y no presagia nada bueno. Entonces podemos dar una mirada también a los precios del petróleo que ayer y antes de ayer habían desescalado, habían bajado y tuvieron alrededor de los 90 y tantos dólares el barril del Brent y 90 y tantos dólares el barril del WTI, que es el que fija los precios de los combustibles en República Dominicana. Pero ya hoy esos precios han comenzado a subir y quiero que el Control Master me ponga los precios del petróleo en el mercado internacional para que veamos. El precio del Brent ha subido a $106.54 y el precio del WTI ha subido a $102.43. Estas alzas se deben, entre otras cosas, a ese escalamiento que hay entre Rusia y Finlandia y Suecia, pero también debido a que China ha ido eliminando las restricciones que tenía por el coronavirus. Recordemos que China es una de las naciones que más demanda petróleo en el mundo, pero además es la mayor importadora de petróleo y energético a nivel global. Y este incremento de la demanda en China incide en el precio del petróleo, como también este calamiento que se da entre Suecia, Finlandia con Rusia, porque todos sabemos que Rusia es uno de los principales productores de petróleo en el mundo, pero además es uno de los principales exportadores
de petróleo. Rusia produce alrededor de 11 millones de barriles de petróleo al día, pero exporta entre 5 y 6 millones de barriles de petróleo al día. La demanda de petróleo tampoco ha podido ser satisfecha porque los productores a escala global no han tenido la capacidad de aumentar la producción que pueda equilibrar la demanda, que la oferta que puede equilibrar la demanda no ha sido posible. Y no ha sido posible por varias razones. Una de las primeras razones que dan los productores de la OPEP, que no han podido, es que el incremento de producción de petróleo no se hace de la noche a la mañana. Quizá ese incremento pueda durar un año. Pero además hay cierta resistencia de parte de algunos países productores, como es el caso de Arabia Saudita, que no quieren ver que el precio del petróleo caiga violentamente como cayó en el 2007, 2008, después de la tercera crisis del petróleo, donde el barril del petróleo cayó y llegó hasta $20, y ellos no lo quieren hacer porque su presupuesto estatal está basado en los ingresos petroleros, y cuando estos caen violentamente ellos entran en un proceso de crisis interna en términos a los gastos o las inversiones que tiene que hacer el Estado en su territorio. Entonces ellos no quieren bajarlo, y también hay otra situación. Las empresas de esquisto, principalmente las norteamericanas, que entraron en el 2007 a producir en grandes cantidades cuando el petróleo llegó hasta alrededor de $140 el barril. Muchas de ellas quebraron cuando el petróleo cayó por debajo de los 50, 40 dólares, que es su coste de producción. El coste de producción anda hoy entre 60 y 70 dólares el barril. Entonces, eso para el petróleo de esquisto. Entonces, estas empresas no pueden producir por debajo de ese coste. Y eso la llevó a una quiebra masiva de dichas empresas, acumulando grandes déficits y grandes deudas. Y hoy tienen ciertos temores de comenzar a producir. Además, el petróleo de Quito, cuando se perfora, no tiene gran cantidad en ese pozo, sino que hay que perforar y volver a abrir otro. Y con los costos que tienen, ellos acumulan, cuando cae el precio, grandes déficits en sus balances internos. Vamos a un corte y cuando regresemos vamos a hablar de cómo estos costes energéticos están incidiendo en la inflación en Estados Unidos y está incidiendo en Inglaterra y en Europa. Saludos amigos, les invito a ver todos los domingos a las 9 de la noche lo que pasó en la semana. Esta revista informativa con los temas nacionales e internacionales, reportajes interesantísimos, véalo solo por aquí, por Cananga TV. Televisión en tus manos, con Darío Cuba. Todos los domingos a las 9 de la noche, lo que pasó en la semana. Tengo un lugar donde las palmeras bailan con las olas. Así que ven que reservando lo mejor
seguro te vas a quedar. Ven pa' acá que aquí te espero. Tengo un paraíso que quiero enseñarte. Ven pa' acá que aquí te espero. Aquí te espero. Ven. Tengo la tierra más bella reservada para ti. República Dominicana, reservada para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Espere todos los días a las 3 de la tarde, Acción Popular, con Fernando Civilio. Análisis, comentarios, críticas, consejos. Acción Popular, todos los días, solo por Cananga Televisión. Espere todos los días a las 9 de la mañana el matutino de Cananga. Análisis, comentarios, entrevistas con los personajes políticos y del sector privado de mayor impacto. El matutino de Cananga a las 9 de la mañana todos los días. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Juan Esteban Inver. Te invito a que todos los viernes estemos juntos de 10 a 11 de la noche con Viernes Farandulero. Junto a Jorge Jiménez tendremos comentarios, entrevistas, videos de los 70, de los 60, de los 80, de los 90, de los 2000. Viernes Farandulero a través de Cananga Televisión, la televisión en tus manos. Recuérdalo. Todos los viernes de 10 a 11 de la noche, Viernes Farandulero, con Jorge Jiménez y un servidor de ustedes, Juan Esteban Inver. Vamos a ver ahora, antes de entrar a analizar los impactos que ha tenido en la economía norteamericana y cómo esto incide en nuestra economía, la situación que se está viviendo con los altos precios de los combustibles debido a las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea le han impuesto a Rusia, que es uno de los países que producen más petróleo en el mundo y que produce más energía, porque Rusia no solamente produce petróleo, sino también tiene carbón, también tiene gas natural y tiene uranio. Y esto está incidiendo en el escalamiento de los precios de todos estos productos, de todos estos energéticos, y ha escalado los precios también de materias primas importantes que tienen que ver o están vinculadas al petróleo en su transporte, en su procesamiento, pero también materia prima donde Rusia, Ucrania, Bielorrusia tienen una gran incidencia, y eso también escala los precios de estos productos. Nos vamos a ver ahora mismo cómo se está desenvolviendo la guerra en el este de Ucrania, o sea, la parte este de Rusia y oeste de Ucrania, cómo se está dando en la frontera y qué está pasando en el Donbass. Vamos a ver lo que nos pone en RT el Control Master para ver. Dice que Rusia ha tomado el puerto comercial en Mariupol. Dice que fue liberado de los combatientes del batallón neonazi Azov. Todos sabemos que en Kiev, en Ucrania, se ha desarrollado todo un proceso desde antes del
2013, 2014, cuando se dio el Maidán, el golpe de Estado, un batallón dirigido por neonazis, simpatizantes, que loan el nazismo y que perseguían a los rusos. Para que ustedes entiendan, toda esa parte que se habla del Donbass, que va desde Ucrania, desde Crimea hasta Mariupol y todo lo que tiene que ver con Odessa y esos puertos principales, y donde se encuentran Lugansk y Donetsk, es ruso parlante. Esa franja está históricamente muy vinculada a Rusia. Y por eso en Crimea, cuando Rusia decide hacer un referéndum, más del 90% de la población votó que la Crimea se quedara con Rusia. Y en el Donbass se declararon Lugansk y Donetsk como República Popular Autónoma, república que planteaban su autonomía dentro de Ucrania, y que Ucrania, en el acuerdo de Minsk, conjuntamente con Francia, Alemania y Rusia, firmó un acuerdo donde planteaba el reconocimiento de esas provincias como república autónoma, así como son los vascos, como Galicia en España, otras repúblicas que hay dentro de naciones que se plantean como repúblicas independientes, con cierta autonomía, pero bajo el reinado, en este caso de España, bajo el reinado de España. Ucrania violó todos esos preceptos, rodeó esa república, la bombardeó, mató más de 14.000 personas, y todo esto trajeron estos lodos. Esas aguas trajeron estos lodos que está viviendo Ucrania. Como ustedes pueden ver, ya el puerto de Mariupol ha sido tomado, donde se rindieron más de 1.026 marines ucranianos que se entregaron, y han tomado prisioneros nacionalistas de Azov, y han tomado prisioneros también mercenarios internacionales que fueron a combatir contra Rusia en esa localidad. Pero también con misiles de precisión, como la Daga, que se conoce en español, la Daga, que es un misil hipersónico que lanzó Rusia, le golpearon los puestos de mando y golpearon los centros de acumulación de armas y de ataque de Ucrania, y esto permitió que Rusia pudiera tomar ya a Mariupol, manteniendo un pequeño bolsón de combatientes en un centro de industrial que tiene, pero ya sin poder expandirse. Entendemos que a partir de Mariupol, de la toma de Mariupol, esto va a impedir que Estados Unidos y la Unión Europea puedan seguir enviando armas a los ucranianos desde ese puerto. Pero también aquí ya Rusia se concentrará más en Odessa, para tomar Odessa y tener ya estratégicamente todo el control del Donbass, desde Odessa hasta Crimea, Sebastopol, allá. Esto es el objetivo primario de Rusia en su estrategia. La segunda parte es lograr que Ucrania no pertenezca a la OTAN, o derrocar el gobierno de Zelensky, y para eso ellos van con todo. En el día de ayer hubo una reunión en el canódromo, un canódromo ruso, donde estuvo el presidente bielorruso y estuvo el presidente ruso, y donde hablaron, y Putin detalló cuáles eran sus objetivos, que van vinculados a los objetivos primarios. Yo siempre dije que Putin no era un loco viejo, que Putin había durado 8 años cuadrando lo que iba a suceder, y así lo ha ido
dando con cierta precisión. Claro, cuando tú haces una guerra, no quiere decir que tú vas a cumplir los fundamentos. Ahí hubo que tomar un cambio de mando militar, traer un general mucho más experimentado en el campo de batalla que los generales que estaban dirigiendo ese proceso, y han ido cumpliendo. Y su objetivo fue, lo primero, es tomar el Donbass, y después que tomen totalmente desde Ucrania, desde Crimea hasta Odessa, que ya Crimea, bueno, desde el 2014 es de Rusia, pero que se una con todo esto hasta Odessa. Entonces el objetivo primordial de Rusia va a ser el derrocamiento de Zelensky para tener un gobierno más proclive hacia Rusia, que pueda pactar algunos acuerdos y tener el dominio de esa parte que hace frontera con Polonia y que hace frontera con Alemania y que hace frontera con Rumanía, de donde provienen esas fuerzas antirrusas y que están muy vinculadas al nazismo. Y esto va a ser el control. Recuérdense que Putin planteó desde un inicio el tema de la desnazificación de Ucrania, y decía que no iban a cometer los mismos errores que cometió Rusia en la Segunda Guerra Mundial cuando derrotó a Hitler. Todo el mundo entiende que aquí lo que derrotaron a Hitler fueron los norteamericanos, porque el cine norteamericano ha desarrollado esa posición. Es igual que cuando se habla de la guerra de Vietnam. Cuando se habla de la guerra de Vietnam, todas las batallas vemos que la gana Estados Unidos, pero Estados Unidos salió derrotado de Vietnam. Los vietnamitas lo derrotaron. Rusia tuvo millones de muertos para derrotar a Hitler y se metió a Berlín. Y los norteamericanos entran en la guerra en la última etapa ya de la guerra, cuando vieron que Hitler estaba prácticamente derrotado. Los norteamericanos se defendieron en la primera etapa de la guerra vendiéndole armas a Hitler y vendiéndole armas a los aliados, y lo vendían en oro. Por eso ellos acumularon la mayor reserva de oro en ese momento del mundo, y por eso al salir de la guerra ellos salieron en una situación de privilegio con relación a las otras naciones, porque al no tener una guerra directamente en su territorio, eso le permitió mayor nivel de fortaleza. Pero además, cuando ellos vieron que ya Rusia y los aliados estaban venciendo a Alemania y estaban venciendo a Italia y al Japón, ellos decidieron tirar 2 bombas atómicas para demostrarle al mundo, que fue en Hiroshima y Nagasaki, que ellos eran portadores del poder atómico y que nadie podía irse en contra de ellos, porque en ese momento manejaban la tecnología atómica, eran los únicos en el mundo que manejaban esto, y plantear un dominio del mundo desde esa perspectiva. Ahora bien, este escalamiento que hemos hablado de los precios del petróleo y que hemos presentado aquí en las cámaras de Cananga.tv tiene una gran incidencia en los precios. Estados Unidos está viviendo una brutal inflación. Se plantea que en Estados Unidos las elecciones de medio término va a ser un golpe mortal para los demócratas y Biden, debido a los niveles de inflación que está viviendo la economía norteamericana. Inflación que no solamente viene dada por el incremento de los precios de los combustibles en este año, sino que ya venía arrastrándose desde el año pasado. Y aunque Estados Unidos está en pleno empleo,
Esto le está causando graves problemas internos a Biden y a los demócratas. Ya en el día de hoy, Biden ha planteado que se produzca la mezcla de biocombustible o bioetanol, que se va a producir, y ellos, entiendo, deben de dirigirse a producir el bioetanol a partir de el maíz, para mezclarlo en un 15% en la gasolina y en el gasoil, que se han disparado los precios, para reducir un poco, moderar un poco los precios a que se está vendiendo la gasolina en Estados Unidos. Pero esto, ojo, va a tener también una repercusión en los precios del maíz, que es un alimento básico para la alimentación que está teniendo Estados Unidos en los últimos años, dado al impacto que ha tenido la comida mexicana en ese territorio, y que esa comida mexicana, la hondureña, la salvadoreña, tiene que ver mucho con las tortillas y se hacen a partir de maíz. Entonces, si tú sacas una gran parte de la producción de maíz para producir etanol, o sea, fermentarlo, tú estás incidiendo en los altos precios de que se incrementen los precios del maíz, y que va a incidir en la alimentación de las personas. Pero además hay una población grande de mexicanos que viven allá y que esa es su alimentación, y de texanos que son de origen mexicano, los chicanos, texanos, toda esa, que su alimentación está basada en las tortillas con base al maíz. Pero hay otro problema con el maíz. Rusia y Ucrania son grandes productores de maíz y son grandes exportadores de maíz, pero Rusia, Ucrania y Bielorrusia están sancionadas, y ese maíz no puede exportarse a aquellas naciones como Europa y Estados Unidos, que han sido agresivas con Rusia, aunque Rusia ha incrementado sus exportaciones de combustible o de energético hacia China y de alimentos hacia China en un 15%. Eso te indica que lo que Europa está dejando de importar de Rusia, ese mercado lo está absorbiendo China y lo está absorbiendo la India. Ayer se hizo una reunión con delegados de la Unión Europea con la India, y la India rechazó de plano ir a suspender las relaciones económicas de importación de energéticos y de alimentos de Rusia. Entonces, Rusia está jugando un rol muy preponderante en términos de la incidencia de la inflación que se tiene en la Unión Europea y que se tiene en Estados Unidos. Pero no por el caso de Rusia, porque Rusia no es que ha puesto las sanciones. Estados Unidos y la Unión Europea entendían que las sanciones a Rusia iban a operar en la misma situación que esas sanciones operaron con Venezuela, con Irán y con Corea del Norte. Y no es así, o con Cuba también, que tiene muchísimos años. Rusia es una nación con un alto desarrollo industrial. Claro, ese desarrollo industrial lo ha dirigido al área, a la esfera de la producción militar, pero que se necesita un alto desarrollo tecnológico para poder desarrollar esa industria militar. Los norteamericanos han planteado que han puesto sanciones a Rusia en el área de la tecnología, pero
no van a llegar a nada. Primero, Rusia tiene alto desarrollo tecnológico. Una de las principales empresas de desarrollo tecnológico está vinculada a la esfera militar en Rusia. Y han desarrollado esos aviones furtivos que tuvo Estados Unidos, fueron desarrollados las bases en la antigua Unión Soviética, y ellos tomaron ese desarrollo de esos software para el desarrollo furtivo de científicos rusos que al caer el campo socialista, emigraron hacia Estados Unidos y comenzaron a trabajar con empresas de la aeronáutica norteamericana y vendieron su software a ellos porque tenían los conocimientos de desarrollo. Pero Rusia en aviónica ha ido desarrollando altamente sus niveles de investigación e inversión en ella. Ahí están los Sukhoi, ahí están los MiG que han podido desarrollar, y ahí está en términos de la electrónica. Aviones rusos le pasaron por encima a un barco norteamericano y le desactivaron totalmente su sistema de ataque. Y se lo desactivaron a través de la guerra electrónica. Y cuando ellos llegaron al puerto de Turquía, eso hace ya varios años, muchos decidieron pedir su baja porque vieron que no podían poder responder ante esa situación. Entonces, esto implica que ellos tienen un alto desarrollo tecnológico, pero hoy la agencia china de noticias da la información de que China quiere comprar los dispositivos electrónicos que está utilizando Rusia en sus helicópteros para desactivar los ataques de los misiles y poder ellos hacer una operación quirúrgica donde no puedan ser derribados. Ayer, helicópteros rusos en Mariupol entraron y atacaron, y los sistemas de ataques ucranianos no pudieron responder el ataque de esos helicópteros ni pudieron derribarlo. Ante esa situación, China, que está mirando de cerca lo que está pasando, y que lo está mirando de cerca porque ve el movimiento que está haciendo la OTAN en el mar de la China, o la OTAN no, Estados Unidos con lo que es la OTAN asiática, donde Australia y una serie de naciones pertenecen, y ese ataque que quiere llevar Estados Unidos contra China, si China trata de recuperar la provincia rebelde como es Taiwán. Entonces, los chinos están viendo ese desenvolvimiento y dijeron que están interesados en adquirir o están interesados en desarrollar ese sistema. Me imagino que quieren comprar los derechos a producirlo en territorio chino, a este sistema de defensa. Esto implica que las exportaciones de Rusia hacia China se van a seguir incrementando, ya no solamente en energéticos, sino también en el campo militar, porque esta guerra también ha probado una serie de sistemas rusos que están puestos a prueba. Hace 2 o 3 días, una de las repúblicas ex soviéticas decidió llevar un sistema de defensa aérea, los 300, los S-300, para que las tropas ucranianas la pudieran usar, porque estaban familiarizadas con ese sistema de intersección de misiles y de intersección de aviones por su entrenamiento que ellos han tenido.
anterior de la era soviética, porque ese es un equipo de la era soviética, no duró 24 horas. En el transporte que iban en el camino, fueron localizados y fueron destruidos. Pero los Kinzhal, que son los misiles Daga, como se le conoce, también han destruido en Mariupol y destruido en la frontera con Polonia los centros de abastecimiento que han llevado a Estados Unidos. Y ojo, que hay una situación muy crítica. Hoy el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova del Ministerio de Exteriores de Rusia, anunció que serán objetivos militares los transportes de Estados Unidos y de la OTAN que lleven armamentos a Ucrania. Serán atacados y destruidos in situ. Esta situación se va manteniendo mucho más compleja cada día que pasa. Y si Estados Unidos no modera su situación y si la OTAN no moderan, esto puede desencadenar en un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la OTAN y Rusia y sus naciones aliadas, porque no va a ser Rusia solo. No podemos llevar esto más allá por el bien del planeta. Una guerra entre Estados Unidos y Rusia va a traer un invierno nuclear, porque se van a emplear armas nucleares y va a haber golpes muy fuertes y esto nos va a afectar a todos. Ya en el Reino Unido, que ha planteado las sanciones más duras dentro de la Unión Europea hacia Rusia, se está viviendo la inflación más grande que ha vivido el Reino Unido en los últimos 70 años. Ellos pusieron sanciones al petróleo, al gas, y dijeron: nosotros no vamos a comprar nada. Y esto ha traído esos niveles de inflación. Ya en Alemania se han presentado movilizaciones de apoyo a Putin. Movilizaciones gigantescas que no han sido transmitidas por los medios de Occidente, porque no están filtrando las informaciones. Todo aquel que habla y dice lo que está sucediendo, o le cierran el canal de YouTube, o le cierran las informaciones y se la moderan, porque se quiere vender la imagen de que Rusia está perdiendo económica y militarmente. Y no es así. Yo vuelvo y repito, hay fuertes avances. Cuando las tropas se retiran de Kiev, era en una operación de pinza para rodear el Donbass y tomar el Donbass, que es la parte estratégica que ellos tienen. Pero desde ahí, después que tomen totalmente el Donbass, van a ir atrás de Kiev y van a haber un reordenamiento de las tropas y van a ir hacia Kiev. Y Zelensky, que ha mantenido una posición de amagar y no dar, y te dice que vamos a negociar hoy y mañana te dice que no va a negociar, va a sufrir las peores consecuencias. Porque aunque Zelensky tiene hoy una popularidad muy alta, Putin tiene una popularidad altísima de un 82-83%, no medido por empresas rusas, sino medidas por empresas de orígenes europeos y norteamericanas.
Ahí está la información, yo la pude ver en esa información muy sucintamente, muy pequeñita, en Yahoo, donde decía que la popularidad de Putin se había disparado. Pero ¿qué va a pasar con la popularidad de Zelensky? Con la popularidad de Zelensky va a pasar que cuando se pierda el Donbass, que perdieron eso, lo van a culpar a él de haberse perdido el Donbass, por no haber negociado anteriormente, no haber negociado el reconocimiento como se hizo en el Tratado de Minsk de la República como República Autónoma de Lugansk y Donetsk. Entonces ese pueblo le va a sacar, se perdió, le van a decir, se perdió totalmente el Donbass, cuando debimos tener el Donbass con toda su riqueza, las tierras negras, todo la riqueza que tiene el Donbass en minerales y toda esa cosa, y se perdió por tu tosudez, por tu no querer negociar y hacerle el coro a Estados Unidos, que la intención de Estados Unidos era que la Unión Europea sancionara a Rusia para ellos poder llevar el gas norteamericano hacia Europa, que sale un 40% más caro. Porque esto no es una guerra solamente, una guerra militar. Aquí hay una guerra económica, y dentro de esa guerra económica se están librando diferentes tipos de guerra. Se está librando la guerra de un nuevo orden económico donde va a haber un nuevo reordenamiento en el mundo, pero también se está librando una guerra energética. Y esa guerra, la he dicho, que le está ganando Rusia. ¿Y por qué la está ganando Rusia? La guerra económica. Vamos a ver. Al estallar la guerra, Estados Unidos vino con una batería de sanciones. Y esas sanciones hicieron que el rublo se disparara de 80 rublos por un dólar que estaba a 160 dólares el rublo. El presidente Biden, en una locución, dijo que el rublo iba a depreciarse a más de 200 por un dólar y que iba la economía rusa a retrotraerse al siglo XIX, que iban a destruir la economía rusa. Para el imaginario de Biden, la economía rusa iba a depender solamente de la demanda de la Unión Europea y de Estados Unidos, y eso era falso. Hoy China y la India constituyen el 40% del PIB mundial, y a eso hay que agregarle otras naciones. Es verdad que ellos dieron un golpe de Estado, o ahora en una nación que se había planteado negociar con Rusia, y que estaba negociando, y derrocaron a su primer ministro. Pero ahí va a ver lo que va a pasar, porque el Pakistán hace frontera con Afganistán, y los norteamericanos en su lucha han regado muchísimas armas por el mundo, y nadie puede decir que esos pakistaníes que hacen frontera con Afganistán y que esas armas que dejaron Estados Unidos botadas en Afganistán puedan caer en manos de fundamentalistas religiosos que están ahí, y pueda haber una lucha armada contra ese gobierno que ellos han impuesto ilegalmente, que lo derrocaron. Pero además ha habido grandes movilizaciones, y esto habría que ver qué es lo que va a suceder ahí. Pero además ahí está, a ese 40% tú le vas a sumar
a Irán y va a sumar a Venezuela, va a sumar otras naciones. Venezuela, que a contracorriente de Estados Unidos y de la Unión Europea ha venido apreciando su moneda y su economía ha venido dinamizándose, y que con este nuevo orden mundial que se viene perfilando, porque ya el rublo está hoy, yo estaba sacando el cálculo, al 71.60 y pico centavos, porque en la medida que se aprecia el oro, se aprecia el rublo, porque ellos están comprando fijamente 5.000 rublos por un gramo de oro, y una onza de oro tiene 28.35 gramos, y el oro subió en el día de hoy. Ayer estaba alrededor de 72 rublos por un dólar. Hoy está a 71.67. Se viene apreciando. ¿Y por qué el rublo se viene apreciando? Porque Rusia es exportadora de bienes militares. Está vinculada en términos tecnológicos también a China, donde si hay algunos software o desarrollo de microchip que no pueda Rusia desarrollarlo, lo puede traer o de la India o lo puede traer de China, y lo tiene. Pero Rusia también tiene la capacidad intelectual que tiene instalada. Por eso siempre hemos dicho que el desarrollo de la educación es la principal arma que tiene un pueblo para competir, y ellos han podido desarrollar su base intelectual. Y ahí Rusia, como exportadora de materia prima, pero también exportadora de bienes industrializados, ha podido afrontar con mejor posibilidades que la que ha podido afrontar la Unión Europea, que se la está tragando la inflación, y que Estados Unidos, esta crisis energética que ellos han desatado con las sanciones. Pero hay otras sanciones que han desarrollado los norteamericanos, como la venta de aviones de transporte de pasajeros. Pero Rusia desarrollaba y tiene la fábrica ahí, y puede, con la ayuda ya, con la inversión de capitales chinos, de poner en punta la producción de estos aviones. Por eso yo he dicho que es falsa la percepción que tienen en Estados Unidos y en la Unión Europea de que el Producto Bruto Interno de Rusia va a caer. Claro, va a haber un proceso de reacomodo, pero el Producto Bruto Interno de Rusia tiene las posibilidades de crecer mucho, porque Rusia produce bienes industrializados de guerra que puede exportar a otras naciones, como es el caso de la India, Irán, Corea del Norte, Venezuela y China, pero también los energéticos que puede exportar a la India, a China y a otras naciones, Corea del Norte, Corea del Sur, a otras naciones que no se han vinculado a este bloqueo. Pero ya hoy Alemania le dio un fuerte, o en el día de ayer, un fuerte bacatazo a esa Unión Europea. Alemania dijo que no iba a sancionar el petróleo ruso ni el gas, porque si Alemania sanciona eso, la inflación que va a tener Alemania y la crisis interna que va a tener Alemania va a ser grandísima. Entonces ellos frenaron, pero ya otra nación de la antigua Yugoslavia, Hungría, se desmarcó de ese bloqueo al petróleo y a los energéticos. Y ustedes verán cómo van a ir desfilando naciones de la Unión Europea que se van a ir saliendo de ese carro. Ya hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy.
Este va a ser el último programa de la semana, porque aunque llegamos hasta los jueves, pero mañana es Jueves Santo y ya la gente está de vacaciones. Nos vemos el próximo lunes, donde vamos a tener una nueva propuesta del otro enfoque con Darío Cuba. Yo soy Tito Olivo y estaré con ustedes analizando estas situaciones que se vienen presentando en la economía global.